Hola, mi nombre es Diana Vázquez. Les voy a hablar un poco sobre la dominación americana y el papel que jugó la Iglesia y el Estado en esta. Vamos a empezar un poco, ¿verdad? Como dice la pregunta, explique con sus propias palabras de qué manera la Iglesia y el Estado estuvieron unidos en la época en que España ejercía dominación sobre los pueblos americanos. Ok, esto, ¿verdad? Para mí en un principio los sacerdotes que se radicaban en América fueron parte, ¿verdad?, de los capellanes de ejército. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos eran como unos discípulos para las personas que no tenían una religión como tal. Eh, E incluso habían sacerdotes, ¿verdad?, que tuvieron que participar en combates más de alguna vez por lo mismo, ¿verdad? Por el hecho de querer estar y de ser un capellán en el ejército. También se dedicaron a convertir a los aborígenes que eran sometidos tras dichas guerras. O sea que la iglesia jugó un papel muy importante, ya que mientras combatían con el Estado, ellos estaban en la obligación, ¿verdad?, como lo hace la iglesia, de evangelizar a los pueblos que ellos dominaban. A través del hecho de dominación, lo que nace es lo que se conoce ahora, ¿verdad?, como el patronato regio. Este patronato regio, ¿verdad?, es el que consistió en los privilegios y en las facultades especiales que tenían los papas, que este derecho o esta facultad se las concedió los reyes como tal, a cambio, ¿verdad?, de que de que los papas apoyaran evangelizar, la evangelización, perdón, y que establecieran la iglesia en América Latina, que era lo que hacían, ¿verdad? Ellos ayudaban o estaban a favor, ¿verdad?, la iglesia como tal, de que se llegara a la dominación de América Latina, pero con la única condición de que ellos ayudaran a la evangelización en América Latina y a la constitución de la iglesia como tal. Eh, Luego, ¿verdad?, de que la iglesia se constituyó el, en América Latina, estos reyes le dieron a la iglesia, ¿verdad?, la oportunidad de hacer un cobro que es conocido como el diezmo. Este es parte del producto bruto de las cosechas. Generalmente era la décima parte de que los fieles entregaban a la iglesia para que estos pudieran tener sustento o algún mantenimiento de la misma. En estos tiempos la iglesia igual, ¿verdad? Y ya cuando estaba constituida en América Latina y todo eso, inició a, la, a darle seguimiento o a iniciar lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad?, empezó a reconocer bastante lo que era el matrimonio. Pero en esas épocas el mismo matrimonio que se realizaban era a través de los arreglos matrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Eran los que se llevaban a cabo por, por tíos o por padres que, que prometían a sus hijos, a sus hijas, en este caso, ¿verdad? Que prometían a sus hijos y ellos trataban de buscarle el pretendiente ideal a sus hijas o parientes según los estándares que ellos tuvieran. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la siguiente pregunta, que dice: explique en qué consiste la separación de la iglesia y del Estado. Ok, esto consiste en que se mantienen separadas lo que es las cuestiones políticas de las cuestiones religiosas. ¿Por qué? En este caso, ¿verdad?, los asuntos públicos ni el Estado debe meterse, ¿verdad?, en los asuntos de iglesia, ni la iglesia debe meterse en asuntos públicos, teniendo cada una de las partes un poco de autonomía como tal. Esto se llegó a hacer, ¿verdad?, por aquellos estados religiosos en los que las personas eran tan apegadas a lo que la iglesia decía, que ellos llegaban, la iglesia sin querer tal vez llegaba a tener
influencia sobre las decisiones políticas de estas personas, ¿verdad? Esto normalmente favorece legalmente o informalmente, ¿verdad? Una religión en, en detrimento que este es un daño moral o material en contra de los intereses de alguien, que era lo que comentaba, ¿verdad? Que ni la iglesia debía influir en las cuestiones políticas ni las cuestiones políticas en las cuestiones religiosas. Entonces por esto se decidió hacer la separación como tal de ambas instituciones, a que cada uno tuviera su autonomía y que fuera diferente una de la otra. Explique claramente y con sus propias palabras la necesidad de regular jurídicamente la separación de la Iglesia y del Estado. Como les comenté, ¿verdad? Anteriormente, en lo personal siento que sí se necesitaba regular bastante porque a través de la Iglesia se ofrecían muchos beneficios a lo que eran los papas, a lo que eran los papas, a los reyes, perdón, se ofrecían muchos beneficios a los reyes y también regula lo que es la influencia, ¿verdad?, de lo que la iglesia tenía en la parte política. Para mí esta separación tenía que realizarse sí o sí porque así la iglesia como tal no tenía una influencia negativa, ¿verdad?, o a favor de la política, ni tampoco los reyes obtenían beneficios diferentes a las demás personas de la iglesia como tal para ayudarles a constituirla. Lea los artículos constitucionales que garantizan la separación de la Iglesia de Estado y de la libertad en la religión en Honduras. En nuestra Constitución, ¿verdad? En el artículo 77 nos dice: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin premiación alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público. Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio para el tal fin de las creencias religiosas del pueblo. Era lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que esta separación vino a ayudar bastante a lo que era evitar la influencia de que tenía la iglesia en la política y igual el poder que tenía la política sobre la iglesia. Siguiente pregunta: lea los artículos que garantizan el ejercicio del derecho de libertad religiosa que tienen las personas y las religiones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Explique en sus propias palabras estos artículos. Primero se los voy a leer y luego les explicaré un poco, ¿verdad? La Declaración de los Derechos Humanos nos dice en su artículo 18: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observación. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice en el artículo igual número 18: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adaptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individuales o colectivas, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y las enseñanzas. Ok, si se fijan, ¿verdad? Estos artículos tienen mucho en común, ¿verdad? Dicen que las personas tienen la libertad de elegir qué religión quieren y cómo ejercerla. O sea, pueden hacerla a través de alabanzas, de ritos, de prácticas, de enseñanzas, en público, en privado. O sea, esto lo que nos ayuda es a ver cómo esto va cambiando, ¿verdad? Al pasar de los tiempos. Porque antes, cuando
los sacerdotes eran capellanes de batalla, estos no tenían como una religión establecida o, o como lo que actualmente conocemos, ¿verdad? O ser un evangélico o un católico, ¿verdad? Antes no. Antes eran uno solo, o sea, solo eran como una unión. Ahora sí, cada uno tiene su religión establecida y la separación de la política como tal lo que logró fue esto, que se constituyera cada una de estas religiones que ahora conocemos, que conocemos hoy en día, ¿verdad? Les voy a hablar ahora, ¿verdad? De lo que es de la definición como tal del estado confesional. El estado confesional se entiende, ¿verdad? Que es el estado eh, que declara en su constitución la adhesión a una religión. O sea, por ejemplo, tenemos el vivo ejemplo de lo que es Israel. Ellos tienen una religión ya definida. Estos países lo que hacen, ¿verdad? Es que en su constitución ellos ya eligen una religión para que todas las personas del país la ejerzan. El Estado laico es lo contrario, ¿verdad? En cambio, es el que no se adhiere oficialmente a ninguna creencia religiosa o no admite influencia religiosa alguna en su parte política. Entonces es todo lo contrario. Por ejemplo, en nuestro país, así es. Nosotros tenemos un Estado laico porque existen muchas religiones en el país. O sea, están la evangélica, las católicas, mormones, o sea, varias. Y cualquier hondureño puede ser, ¿verdad? De la religión que desee y no por eso se va a meter algún problema. Hable de su percepción respecto al tema considerando toda la historia jurídica de este tema. Su explicación, argumentación o comentarios sobre este tema deben ser estrictamente jurídicos históricos, de ninguna manera basados en religión, porque no es el tema ni en el presente de la iglesia. Ok. En lo personal, ¿verdad? Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos da una perspectiva diferente, ¿verdad? De cómo fue que se fue independizando lo que es el estado de la iglesia. Y también, ¿verdad? Nos ayuda a comprender bastante la influencia que ésta puede tener en el estado. En el caso de nuestro país, si la iglesia tuviera eh, una mayor influencia, ¿verdad? En lo que es nuestra política, tal vez nuestra constitución como tal sería muy diferente a como es ahora. Pero, de igual manera, muchos de nuestros gobernantes, ¿verdad? Tendrían beneficios que tal vez no serían buenos o no serían adecuados, ¿verdad? Eh, porque la iglesia, o sea, la unión de estas dos partes lo que busca es un beneficio para cada uno. Como nos dijo, ¿verdad? En la historia anteriormente, lo que los papas buscaban al darle los beneficios a los reyes es que estos les ayudaran a constituirse en América. Entonces, al final es lo que se logró. Y es un tema demasiado interesante porque al final vemos, o sea, la importancia de que cada una de estas instituciones llegue a ser independiente. Tanto la política, siendo política y siendo estudiada individualmente, como la iglesia, eh, siendo no tan o no teniendo tanta influencia como tal en lo que son las decisiones políticas de un país, en este caso del nuestro, de Honduras. Pues esto es todo, ¿verdad? De mi parte. Espero que hayan tenido un poco de comprensión, ¿verdad? En mi explicación. Eh, Muchísimas gracias.